Bien, nos piden integrar esta función. Para poder integrarla, lo primero que tenemos que hacer es reordenar ciertos términos que tenemos aquí. Y lo primero y más importante que vamos a hacer para visualizar de una forma distinta esta expresión es sacarle las constantes, puesto que sabemos que por linealidad, una de las propiedades de la integral, esas constantes van a salir de la integral y va a ser más fácil pues el proceso. Entonces, nosotros sabemos que f de x va a ser igual a 1/2 multiplicando a 10 por x, ¿verdad? Menos 5pi por x, que bueno, que ya está visto en forma de constante, más, y aquí viene una cosita muy importante, puesto que tenemos exponentes de la forma x menos 3 en ambos casos, ¿verdad? Podemos saber por reglas de exponentes, ¿verdad? Que aquí podemos ver 2 elevado a la x menos 3, en el caso particular del numerador, ¿verdad? Podemos verlo como 2 elevado a la x por 2 elevado a la menos 3. Y eso nos ayudaría de cierta forma a separar también lo que es la variable, que sería 2 elevado a la x, de lo que es la constante, que sería 2 elevado a la menos 3. Y es lo que vamos a hacer. Entonces nos quedaría como 2 sobre 3 elevado a la x en ambos casos, ¿verdad? Que multiplica a 2 elevado a la menos 3 sobre 3 elevado a la menos 3. También sabemos que cuando tenemos un exponente negativo, la base de ese número se va a invertir. Entonces vamos a tener todo esto tal cual, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Esto se va a convertir en 2x, ¿verdad? Por 1 sobre 2 elevado al cubo. Ya el exponente ya deja de ser negativo, ¿verdad? Pero aquí tenemos un caso similar en ambos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que el 2 va a pasar abajo y el 3, que ya está abajo, al invertir su base va a ir para arriba. De manera que aquí va a haber un pequeñito cambio. Y lo vamos a tener ahora de la forma 3 al cubo sobre 2 al cubo. Y esto de aquí va a ser nuestra constante. Ahora podemos proceder a integrar. Entonces integramos f de x, ¿verdad? E integramos toda esa expresión, que va a ser 1/2 de 10 elevado a la x, ¿verdad? Menos 5pi por x, más, vamos a poner la constante delante, 3 al cubo por 2 al cubo. Es al cuadrado. Perdón, cierto, tienes toda la razón. El 3 está elevado al cuadrado, el 3 está elevado al cuadrado, ups, me pasé ahí. Este 3 va a seguir estando al cuadrado, perdón, este 3 va a estar al cuadrado y aquí este 3 va a estar al cuadrado. Ya, y esto va a ser 2 elevado a la x, ¿verdad? Sobre 3 elevado a la x. Ya tenemos puestas las constantes adelante, hay que multiplicar esto por la diferencial de x, ¿verdad? Y ahora la integral de esta suma de funciones va a ser la suma de las integrales individuales. Sabemos que la integral de este lado, aquí me faltó añadir la de x, ¿verdad? Esta integral va a ser una f mayúscula, ¿verdad? Podemos ponerla o no, habría que añadir esa constante de integración. Vamos a añadirla, pero igual del otro lado vamos a tener, vamos a hacer directamente este paso de 1/2, ¿verdad? De la integral de 10 elevado a la x. La diferencial de x se la ponemos al final, menos, que aquí tenemos algún término constante. Sí, el término constante va a ser 5pi, porque aquí acordémonos que hay una multiplicación, ¿verdad? Y al ser una multiplicación, bueno, los términos que tienen x sería este término de aquí, y este término de aquí, aunque esté elevado a la pi, realmente no tiene ninguna x. Eso es algo a tener en cuenta, de manera que vamos a tener 5pi, que es constante, sale de la integral, por x por la de x. Tener en cuenta que no solamente se reparte el símbolo de la integral, sino también el diferencial en x. ¿Sí? Elevado a la
la x sobre 3 elevado a la x también lo podemos expresar como 2 tercios elevado a la x. Sí, eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Ok. En este caso, como acaban de decir, tendríamos, bueno, el término constante lo podemos dejar así, ¿verdad? La integral de... Y aquí pasa algo bueno, que sí se ha observado. Podemos ver este 2 a la x sobre 3 a la x como directamente 2 tercios elevado a la x. Todo esto por propiedad de exponentes. Y claro, no olvidarnos de la de x. Y así se nos va a hacer incluso más fácil integrar. Seguimos. Más c, ¿verdad? Va a ser igual a integrales directas. Vamos a tener un medio multiplicando a 10 elevado a la x. La integral directa de esto va a ser la misma función exponencial, ¿verdad?, sobre el logaritmo natural de su base. ¿La base cuál es? Es 10. Menos la constante queda tal cual, 5 elevado a pi, ¿verdad? Y aquí tendríamos un medio de x elevado al cuadrado. Ya sé que pueden ponerlo de la forma x al cuadrado sobre 2, pero a mí me gusta separarlo todo porque de esta forma podemos tener una vista más general de lo que es la expresión. Aquí tendríamos también la constante tal cual, ¿verdad? 3 al cuadrado sobre 2 al cubo, ¿verdad? La integral de esto va a ser de la misma forma aquí. Vamos a tener la base, que es 2 tercios, ¿verdad?, elevado a la x, eso no cambia. Y todo esto está sobre el logaritmo natural de la base. ¿Y cuál es la base? La base es 2 tercios. Como hemos terminado de integrar todo, entonces le añadimos la constante de integración, que claro que está del otro lado, entonces va a ser más o menos lo mismo. En este caso podemos decir entonces que, vamos a borrar esto por aquí, vamos a ponerle otro colorcito por acá. Bien, entonces podríamos decir que bueno, que esta c con esta c se nos va a ir, pero de todas formas lo que estamos obteniendo es una familia de antiderivadas, ¿no?, o una integral. Entonces, la respuesta expresada de otra forma nos va a quedar como esa f mayúscula, ¿verdad? Va a ser igual a, aquí observamos algo, tenemos un medio de este lado, tenemos un medio de este lado, y claro, hay que tener en cuenta que todo esto de aquí representa una función, esto de aquí es otra función, y esto de aquí es otra función. Y claro, la suma individuales de estas funciones representa una función más grande, por así decirlo. Pero tenemos un término repetido en cada una de esta expresión, ¿verdad? Tenemos un medio aquí, tenemos un medio acá, y aquí tenemos, podríamos sacar un medio de aquí también, ¿verdad? Nos quedaría como 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Entonces tenemos el factor común un medio, ¿verdad?, para dejarlo un poquito más cortito, de 10 elevado a la x, esto es una x, sobre el logaritmo natural de 10 restado de 5pi, ¿verdad?, por x elevado al cuadrado, más, vamos a mover esto por aquí, bien, más aquí, tener en cuenta lo que habíamos dicho, va a quedar como 3 al cuadrado, eso no va a cambiar, sobre, en vez de 2 al cubo va a quedar 2 al cuadrado, ¿verdad? Eso es un cuadrado, ya, que multiplica a el logaritmo natural de 2 tercios en el denominador y en el numerador 2 tercios elevado a la x, ¿verdad? Y esa sería f mayúscula. Claro, a ambos lados habría que añadirle la constante de integración.